Creepypasta. La película perdida de dinosaurio. La masacre del Carnotauro. No puedo creer que pase una gran pesadilla después de ver ese final alternativo. Deja que lo cuente todo mientras escribo todo en esta hoja. Todo comenzó cuando salí del colegio porque ya eran vacaciones y me despedí de mis amigos. Luego de despedirme de mis amigos, les marqué a mis padres y les pregunté que a qué horas llegarían y me dijeron que hasta la madrugada. Luego de eso les dije que al llegar a la casa ordenaría todo y me iría a dormir. Luego les colgué a mis padres y fui al puesto de películas que solía visitar. Al entrar vi entre todas una película que me gustaba ver de niño. Y esa era Dinosaurio. Una película de Disney que disfrutaba mucho. Más por el villano que era el Carnotauro, que en mi opinión fue el mejor villano de Disney y uno de mis favoritos junto a Jafar, Frollo, King Candy, Hades, Izma, Shere Khan, Úrsula y Scar. Luego agarré el disco y le pregunté al señor que cuánto costaba y el señor al ver el disco puso una cara asustada y me dijo: el disco es gratis, pero no vayas a poner el final alternativo porque muchas personas que compraron el disco y vieron ese final alternativo desaparecieron sin dejar rastro y cada noche me llegó ese disco en mi puerta, así que ten cuidado. Al escuchar eso no le tomé importancia porque pensé que me estaba jugando una broma, pero le dije gracias y me llevé el disco a mi casa. Y tras horas llegué a mi casa, empecé a hacer los deberes y después me preparé la comida y después de eso iba a dormir, pero luego escuché unos pasos que venían del patio trasero de mi casa. Y tras ver por la ventana no había nadie, eso se me hizo muy raro pero no le di importancia y me fui a dormir, pero por alguna razón no tenía sueño. Entonces fui a la cocina por un vaso de agua y fui a la sala y tras ver el disco de Dinosaurio me mató la curiosidad para saber qué contenía. Luego puse el disco en mi reproductor, encendí la televisión y empecé a ver la película y todo era como la recordaba de niño y después de verla completa me salté los créditos para ir al material extra y me apareció una opción que decía: la masacre del Carnotauro. Yo no sabía que existía esa opción y me mató la curiosidad y le di a la opción, sin darme cuenta del error que estaba a punto de cometer. La escena comienza con Aladar buscando a la manada. Y tras la noche encuentra a un dinosaurio muerto como en la película original. Luego aparece el Carnotauro pero se veía muy oscuro que no se alcanzaba a ver con claridad. Lo único que se notaba era su silueta. Y se vio cómo se acercaba a Aladar. Y lo que me empezó a asustar es que el Carnotauro rugía de una forma demoníaca. Y empezó a comerse al dinosaurio muerto. Tras eso Aladar tuvo ventaja para escapar y advertir a la manada. Pero en eso el Carnotauro sintió su rastro y empezó a gruñir de una forma muy perturbadora. Luego se cambió a la escena en la que Kron les dijo a la manada que suban a la cima de las rocas y que los nigales los esperan. Pero en eso Aladar se interpone y les advierte del Carnotauro. Pero Kron no hace caso y exige a la manada que avancen, pero Aladar les advierte del derrumbe, pero luego Kron se abalaza sobre Aladar como en la película original. Pero Aladar y Kron pelearon de una forma muy violenta como si se tratara de una pelea de leones. Que esta fue muy similar a la del Rey León cuando Simba y Scar pelean de la misma forma, y tras eso Kron empuja a Aladar, y se vio como Kron atacaba a Aladar de una forma muy violenta, pero en eso Mira empuja a Kron y le dijo: Kron, ya basta, Aladar solo quiere ayudarnos, y tú solo lo tratas como si no fuera nada, nos has decepcionado a todos, y lo siento pero seguiremos a Aladar. Luego de que Mira dijera eso levantó a Aladar y se fue con él. Luego la manada siguió a Aladar y Mira. Y se vio cómo empezaron a sentir amor y esperanza, pero la pantalla se puso en negro. Y de la nada me salió un screamer. Luego volvió la imagen y se mostró por completo al Carnotauro, pero este tenía las pupilas rojas y también rasguños con sangre. En eso el Carnotauro se acercaba poco a poco y Kron les dice a la manada que Aladar trajo al Carnotauro y que suban a la cima, pero Aladar les dice que no se muevan, que se queden juntos, y en eso el Carnotauro ruge de una forma demoníaca y empiezo a correr hacia la manada.
Pero en eso Aladar le ruge al Carnotauro al igual que la manada, luego se alejan de Carnotauro mientras lo ahuyentaban, pero en eso el Carnotauro vio como Kron subía a la cima de las rocas y empezó a perseguirlo. Y en eso cuando Kron estaba en la cima vio el derrumbe quedándose sin salida. Y tras eso aparece el Carnotauro, los dos empezaron a pelear, hasta ahí todo normal, pero luego el Carnotauro en vez de estrellar a Kron contra las rocas, este lo arrojó al derrumbe y se vio como los huesos de Kron crujían, además de que dio un grito muy desgarrador. Luego Mira al ver esto empezó a llorar por la muerte de su hermano y empezó a pelear contra el Carnotauro, pero el Carnotauro llevaba la ventaja y empieza a rasguñarle por todo su cuerpo y Mira cae al suelo muy alerida. Y se vio como poco a poco perdía sangre, y en eso el Carnotauro le arrancó un pedazo de carne matando a Mira. Tras eso Aladar empezó a golpear al Carnotauro con su cola y se vio como Aladar y el Carnotauro pelean de una forma muy sangrienta sacándose heridas, pero en eso el Carnotauro agarró a Aladar del cuello con sus dientes y le arrancó la cabeza matándolo. Después de matar a Aladar, el Carnotauro se dirigía a la manada y empezó a matar a los dinosaurios de una forma horrible, arrancándoles la cabeza, destripándolos y rasguñándolos con sus patas. Después de matar a la manada, el Carnotauro se dirigía a la cueva y se vio cómo se dirigía a los nidales. Algo que me pareció extraño ya que el Carnotauro no conocía el camino hacia los nidales. Pero continué viendo la película, en eso el Carnotauro al entrar a los nidales empezó a atacar a Ima, Bailin, URL y los lemures y los empezó a matar de las peores formas. A Ima le arrancó la cabeza de una mordida, a Bailin le destrozó el cuello y a URL lo volteó boca arriba, le retorció el cuello. Esta escena fue muy parecida a la de Jurassic World cuando la Indominus Rex le hace lo mismo al anquilosaurio. Luego el Carnotauro al encontrar a los lemures los devoró uno por uno y se vio un cartel escrito con sangre que decía 5 meses después y se vio a muchos dinosaurios carnívoros devorando los cadáveres, dinosaurios carnívoros que jamás se vieron en la película, y luego se vio al Carnotauro durmiendo en una cueva y luego el Carnotauro se despertó y empezó a mirarme con una mirada fría y sonrió de una forma muy macabra. Y dio un rugido muy desgarrador como si fuera el rugido de una bestia. Tras eso la pantalla se puso en negro y apareció un cartel que decía: el Carnotauro vendrá por ti, será mejor que corras. Al ver eso me asusté y en eso saqué el disco y lo quemé con los cerillos de mi papá, pero luego se escuchó un rugido que venía del patio trasero de mi casa. Yo estaba muy asustado pero me armé de valor y abrí la puerta y vi a una criatura muy parecida al Carnotauro, solo que con los ojos rojos y rasguños con sangre. Al verme dio un rugido muy fuerte y empezó a perseguirme. Yo rápidamente fui corriendo a perder de vista a ese monstruo, pero luego me estaba casando que ya no podía correr. Así que entré a un zoológico abandonado y al entrar pude ver a un montón de animales muertos, que probablemente fueron asesinados por ese monstruo, y en eso me escondí en una oficina. Y así fue como pasó. Ahora entendí por qué el vendedor me dijo que no debía ver ese final alternativo. Y ahora sigo en ese zoológico abandonado en donde solo me espera la muerte. Lo único que pude encontrar es una pistola que contiene una sola bala. No sé si sea la forma de defenderme de ese monstruo, pero no importa. Lo único que les diré es que si ven un disco de la película Dinosaurio que tenga como opción la masacre del Carnotauro, por favor no lo vean. Solo quémenlo para que no pases lo mismo que yo. Ahora ese monstruo está aquí y está siguiendo mi rastro. Así que nos vemos.